Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico y qué maravilloso de que en esta mañana podamos venir aquí a tomar contacto con el Señor. Que realmente podamos sentir su presencia. Señor, en esta mañana venimos a ti porque queremos tocarte, Señor. Tu palabra nos dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Señor, en esta mañana venimos a tocar el trono de la gracia, pidiéndote y deseando, Señor, de que tú sigas creciendo en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios que habla. Háblanos en esta mañana. Señor, abre tu corazón a nosotros, Señor. Señor Jesús, gracias que tú viniste a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Tú eres tremendamente rico y abundante. Señor, imparte más de tu ser maravilloso en nosotros, Señor Jesús. Gracias que tú deseas conformarnos a ti mismo. Queremos aprender de ti, Señor. Como dice este título general de este bosquejo, queremos vivir. El tema general es vivir en la realidad, dice, del cuerpo de Cristo. Y cómo nosotros, Señor Jesús, podemos aprender a vivir en la realidad de tu cuerpo. Y es aprendiendo de ti, Señor. Aprendiendo de ti conforme a la realidad que está en ti mismo, Señor. Señor, queremos aprender de ti en esta mañana. Gracias que tu palabra, los 4 evangelios están llenos de lo que tú eres. Está lleno del deseo de tu corazón. Está lleno realmente de a qué es lo que tú viniste a vivir aquí en la tierra. ¿Por qué te encarnaste? Oh, gracias que tú te encarnaste con el deseo de recobrar a la humanidad. Tú te hiciste hombre. Oh, Señor Jesús, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, lleno de ti, Señor. Gracias que en ti habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Señor, y tu deseo es de que tú mismo te imparta dentro de nosotros. Ese era el deseo y era la intención que había en tu corazón desde un principio, cuando tú creaste al hombre a tu imagen. Tú nos pusiste delante del árbol de la vida. Gracias que tú en esta mañana eres el árbol de la vida y tú quieres impartirte, entra dentro de nosotros. Por eso tú le dijiste al hombre: comer de este árbol. El que coma de este árbol vivirá para siempre, pero el que coma del otro árbol, del conocimiento del bien y del mal, de cierto os digo, dice, que morirá. Oh, qué maravilloso de que este Cristo vino a recobrar esta humanidad que estaba muerta, caída, desesperada. Gracias, Señor Jesús. Bueno, el mensaje es, como hemos dicho, es vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, aprendiendo a Cristo. Y el bosquejo que comenzamos la semana pasada, que hay un mensaje, y este es el segundo, se titula Aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús por el Espíritu de realidad, a fin de que nosotros podamos llevar la vida de un Dios hombre para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. ¿Para el cumplimiento de qué? Cuando dice aquí la economía eterna de Dios. Para el cumplimiento que había en el corazón de Dios, el deseo, la intención, su plan, su proyecto era impartirse dentro del hombre y hacer una réplica de
Cristo aquí en la tierra. Entonces comenzamos la semana pasada con el punto Romano 1, que vamos a leer los puntos, solamente los puntos y los versículos leeremos ya a partir de la parte que nos corresponde el día de hoy. Oh, queridos hermanos y hermanas, este Cristo es tan rico, tan tierno, tan amoroso. Oh, que en esta mañana Él quiere tratarnos con ternura. El apóstol Pablo trataba a los colosenses, a los tesalonicenses, con una ternura, como una nodriza que cuida a los niños. Maravilloso. Él aprendió el secreto. Él aprendió a vivir en la realidad de Cristo. Él aprendió a Cristo. Él dijo, con Cristo estoy. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿No es maravilloso esto? Que en esta mañana nos podamos decir, Señor, que ya no viva yo. Bueno, entramos en el punto Romano 1, que dice así: el deseo del corazón de Dios, maravilloso. Hermano, que este deseo del corazón de Dios sea nuestra oración hoy. El deseo del corazón de Dios consiste en que la realidad que está en Jesús, el vivir del Dios hombre que llevó Jesús, según se describe en los 4 evangelios, sea duplicada en los muchos miembros del cuerpo de Cristo por el Espíritu, que por el Espíritu de realidad, a fin, escucha, maravilloso, a fin de llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es la cumbre más elevada de la economía de Dios, es decir, la cumbre más elevada de la intención y del deseo y el plan y el propósito del corazón de Dios. Señor Jesús, es un privilegio que en esta mañana nosotros podamos estar compartiendo y escuchando esta palabra. Una palabra donde Dios desea forjarse, impartirse, mezclarse en cada uno de nosotros. Como he dicho antes, Pablo aprendió el secreto. Él aprendió el permanecer en Cristo, en la cruz con Cristo, crucificado su vida natural, para que ese viejo hombre esté en la cruz crucificado y pueda ser que viva este Cristo en él y hoy pueda vivir en nosotros. Es maravilloso de que nosotros en esta mañana podamos ser esas personas que desean vivir a Cristo. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Vamos al otro punto, la letra A, que dice así: la realidad que está en Jesús se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús según se describe en los 4 evangelios. Jesús vivió en los 4 evangelios, en la cual Él todo lo que hacía, lo hacía por Dios, con Dios y para Dios. Dios estaba totalmente en su vivir y Él era uno totalmente con Dios. Esto es lo que significa la realidad que está en Jesús, que es lo que Dios desea que nosotros en esta mañana podamos aprender de la realidad que está en Jesús. Otro punto del que tocamos fue, dice, el Señor Jesús era un hombre de oración. ¿No es maravilloso esto? No solamente era un hombre que expresaba totalmente a Dios, que realmente era uno con Dios, que todo lo que hacía lo hacía por Dios, lo hacía con Dios y lo hacía para Dios. Todo su vivir era agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Y dice
que el Señor Jesús era un hombre de oración, siendo uno con Dios, viviendo en la presencia de Dios, sin cesar, y él confiaba totalmente en Dios y no en sí mismo, bajo toda clase de sufrimiento, persecución, y siendo aquel en quien Satanás, el príncipe de este mundo, no tenía nada. Él no tenía ningún terreno, ninguna esperanza, ninguna oportunidad, ni ninguna posibilidad en nada. Él no encontraba nada negativo, ni nada aparte de lo que no era Dios mismo. Por eso él temía, ¿os acordáis? Cuando él cruzó aquel mar y se levantó, ya sabemos que muchos de los demonios están en el mar, dice la palabra, y aquel mar se removía porque quiso impedir de ir al otro lado, porque nada más que llegó al otro lado, allí había algún endemoniado, y desde lejos le decía: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Todavía no ha llegado nuestra hora. Aún los demonios los conocía, y desde lejos le hablaba. ¡Oh, qué vivir tenía este Cristo! Porque él vivía al Padre, dependía totalmente del Padre, uno totalmente con el Padre. Señor Jesús, en Juan 5:30, en el 10:30, dice: el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Bueno, seguimos aquí en este punto. Él era un hombre en la carne que oraba al Dios misterioso en la esfera divina y mística. Él no oraba en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier sitio. Él había una atmósfera, y esa atmósfera era el Espíritu. Esa atmósfera era la atmósfera dentro del Padre. Igual como cuando Adán estaba en el paraíso, era una atmósfera divina. Por eso en el capítulo 3, cuando él había pecado, o un versículo ahí que dice: sacad al hombre de ahí. El hombre no podía vivir en la esfera divina y mística, pero Jesús oraba al Dios misterioso en una esfera divina y mística, y a menudo él se iba al monte o se apartaba a un lugar privado para orar, para tocar el corazón del Padre, para que todo lo que él hablara sea el Padre, para que su fuerza realmente sea el Padre. Oh, qué maravilloso nuestra experiencia hoy día es cuando nosotros oramos y tocamos el corazón del Padre. Oh, y vivimos a este Dios maravilloso. Nuestra vida es diferente. He leído antes la letra A de un punto romano, de un punto 2 que diga, y entonces esta es la B, que dice: él nunca estaba solo, puesto que el Padre estaba con él, como hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 10 de Juan, versículo 30, dice: el Padre y yo uno somos. Y él le dijo a sus discípulos, dice: yo no estoy solo, el que me envió conmigo está. Oh, el enviado, él trajo al enviado dentro de él. ¿No es maravilloso esto? Hermano, esto es misterioso. Y hermana, esto es un secreto que tenemos que aprender. El apóstol Pablo, él dijo: por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto. Él sufría dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Maravilloso. Él nunca estaba solo, puesto que el Padre estaba con él. Y en cada momento, dice la palabra, que él veía el rostro del Padre. Señor, que en esta mañana nosotros podamos ver tu rostro. Señor, como el salmista en el Salmo 27. Y una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré:
habitar en la casa de Dios todos los días de mi vida y contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Señor, queremos contemplarte, queremos adorarte, alabarte, Señor Jesús. Señor, y lo último que compartimos la semana pasada es este punto. Mira que este punto dice así la letra B. El Señor Jesús vino para servirnos consigo mismo como vida. Él nos sirvió en el pasado, nos sirve en el presente y nos servirá también en el futuro. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, escucha, y para darse su vida por rescate de muchos. Dicen, pero vosotros más no hacen, pero Él dijo, el Señor Jesús dice, pero que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién es mayor? ¿El que se reclina en la mesa o el que sirve? Y le dice el Señor, ¿no es el que se reclina en la mesa? Pero ¿qué modelo traía Él? Y era Él. Decía, mas yo he aquí entre vosotros como el que sirve. Él realmente vino a servirnos. Él vino realmente a dar su vida por nosotros. Oh, Él vino a mostrarnos un modelo y un patrón en el cual nosotros tenemos que seguir. Y este vaso de barro, porque somos vaso de barro, y el barro no sirve para nada en un sentido. El barro, este vaso de barro dice que contiene un tesoro maravilloso. Un tesoro que es Cristo mismo. Oh, Señor Jesús, pero ese barro Dios lo está transformando en piedra por medio de que Él se está añadiendo, impartiéndose, todos los ingredientes divinos está siendo añadido a nosotros. La semilla ya está en nuestro espíritu, pero ahora Él necesita crecer en nosotros. Muchos dicen, pero ¿cómo vosotros podéis decir de que Cristo necesita crecer? Claro, Él no necesita crecer porque Él es inmensamente grande, pero dentro de mí y dentro de ti sí necesita crecer para que se pueda extender en todo nuestro ser, en todo nuestro ser tripartito. Y hay un versículo que nos quedamos la semana pasada. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero el Señor Jesús termina diciendo el versículo, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tengan vida en abundancia. ¿Y cómo Él se puede dar como esa vida abundancia? En Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y en Juan 8:12 Jesús otra vez le dijo, habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Y hay una escena en el capítulo 13:4 en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús estaba cenando con sus discípulos, y dice, y levantándose Jesús de la cena, se quitó su manto, y tomó una toalla, y se la ciñó, y luego Él puso agua en un ladrillo, la garganta un poquito agua. Señor Jesús, dice que puso agua en un ladrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla que Él se había ceñido.
Pero el versículo 6 dice, y entonces vino Jesús a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús, mira qué palabra más tierna, más dulce. Y hoy nosotros se cumple esta palabra. Jesús dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿No es maravilloso esto? Nosotros hoy estamos entendiendo esta palabra porque necesitamos constantemente que el Señor nos esté lavando, nos esté enjugando nuestros pies, porque nada más que andar por este mundo, escuchar las conversaciones, nos ensucia. Y entonces necesitamos que el Señor nos siga lavando constantemente. Dice, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pero Jesús le dice, con esta palabra tan tierna, Pedro, si yo no te lavo, tú no puedes tener parte conmigo. Y el 17 realmente, y después el mismo Pedro, le dijo, Señor, no solamente quiero que me lave los pies, sino tomo todo mi cuerpo, porque yo quiero ser parte tuya. Oh, maravilloso, Señor Jesús. También en Juan 18:7, cuando vinieron a aprenderlo, mira lo que él siempre estaba pendiente de sus discípulos. Él siempre, por eso hay un versículo, creo que en Juan 17, dice, los que me diste, aquí están, no he perdido ninguno. Oh, qué maravilloso, de que nadie nos arrebatará de su mano. Y en el capítulo 17 dice, volvió entonces a preguntarle a los que venían a aprenderle a él. Dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. El 8 dice, entonces respondió Jesús y dice, yo os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dice, dejad de ir a esto. Y todo esto es para que se cumpliese aquello que había dicho, dice, de los que me diste, no perdí ninguno. Bienaventurado aquellos esclavos, dice, que cuando el Señor venga allí, velando, de cierto os digo, que se ciñirá y hará que se reclinen a la mesa y vendrán a servirle. Hermano y hermana, estas palabras son muy ricas y muy animantes. Pues entonces entramos en la letra C. Dice, la única vida que complace a Dios es la vida que es, escucha, una repetición de la vida que Cristo llevó en la tierra. Estamos siendo perfeccionados por Él. Sí, estamos siendo perfeccionados por Él, porque Él quiere que llevemos una vida como la que Él llevó en la tierra. Así que en esta mañana decimos, Señor, queremos ser perfeccionados. Aquí dice, para llegar a ser un Dios hombre. Sí, un hombre de Dios. Si nosotros nacimos de Dios, somos Dios hombre. No te asustes. Pero no en la deidad. Somos hijos, somos Dios hombre en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Nunca podremos llegar a ser adorados, porque solo al Señor tu Dios adorará. Pero si nosotros hemos nacido de Dios, ¿qué es lo que podemos ser? Si no es un hijo de Dios, una persona que tiene a Dios y es la vida, la naturaleza de Dios, y tenemos aún los genes de Dios en nosotros, para que nosotros podamos ser ese Dios hombre que lleva una vida divina. Escucha, al negar nuestra vida natural conforme al modelo de Cristo, que era el primer Dios hombre,
Él era un hombre, pero era un Dios hombre, porque toda la plenitud de Dios moraba en él. ¿Y qué es lo que hoy hay dentro de nosotros? Si no toda la plenitud de Dios, como el Espíritu, todo inclusivo, hoy está dentro de nosotros. Señor Jesús. Nos quedan unos 4 o 5 minutos y quiero leer unos versículos que hay aquí. Mateo 11, 29 dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de quién, de mí. Hermanos y hermanas, no pongan los ojos ni a derecha ni a izquierda. Pon tus ojos fijos en Jesús. Dios desea que nosotros tengamos ojos como la paloma. La paloma es tan dócil y tiene ojos, una mirada fija al frente. ¿No es maravilloso esto? Que nosotros podamos tener ojos como paloma. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, maravilloso. Mientras aún hablaba, dice, he aquí una nube luminosa, porque el Señor Jesús llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro a un monte. Pero cuando él dice que una nube luminosa lo cubrió, y es aquí que salió de la luz una voz. ¿Por qué salió una voz y le dijo esta frase que yo voy a decir ahora? Porque allí se apareció Elías y Moisés, y ellos querían hacer una ramada con Elías, Moisés y Jesús, dijo, hagamos 3 enramadas. Y ellos igualaron a Moisés y a Elías a Jesús, cuando Jesús era Dios mismo. Y entonces dice que de la nube, esa nube luminosa, salió una voz que decía, este es mi Hijo el amado, a quien yo me complazco, a él oí. Y mira, y después dice que cuando esa nube luminosa se fue, dice que cuando ellos abrieron sus ojos y miraron, dice, vieron a Jesús solo. Que en esta mañana nosotros podamos orar, Señor, queremos verte a ti solo. No queremos ver a este, ni al otro, ni al profeta tal, ni al evangelista tal, que sí, está bien, pero nosotros, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Dice un versículo aquí, en Primera de Pedro, mas para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció una vez, dice, por vosotros, dejándonos un modelo para que ahora nosotros, dice, sigamos sus pisadas. Maravilloso. Para que ahora nosotros podamos seguir sus pisadas. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar aquí nosotros, en la presencia de Dios, buscando el rostro de Dios, buscando la ternura de Dios. Así que, hermanos, vamos a hacer aquí un paro y vamos a escuchar esta canción que viene ahora y disfrútala. Es una canción muy rica y hay un anuncio después donde ofrecemos literatura gratuita. Así que ve cogiendo lápiz y un papel cuando esté escuchando esta canción, porque después viene unos anuncios y si queréis pedir esa literatura, a coger los apuntes. Bueno, hermanos, dentro de unos momentos volveremos. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el más 34. Y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros esta realidad del cuerpo de Cristo, el cual estamos aprendiendo a Cristo, viviendo a Cristo, disfrutando de Cristo. Oh, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar aquí aprendiendo de Cristo. Señor, queremos aprender de ti. Queremos ser uno contigo, uno en tu mover, Señor Jesús. Bueno, nos quedamos aquí en una letra, que es la letra D, que dice así: cuando nosotros, dice, permanecemos en el amor, que es Dios mismo, el amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tal como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. Cristo vivió en este mundo una vida, dice, que en la cual Dios se manifestaba como amor, y ahora Él es nuestra vida para que nosotros podamos vivir la misma vida de amor en este mundo. Oh, este es maravilloso, hermano. Nosotros podamos vivir, dice, esta vida en amor en este mundo y ser como Él es. Aquí hay un versículo muy rico. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros somos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios y Dios en él. Dice en esto en Juan, primera de Juan también. En esto dice el 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor, por esa vida que está dentro de nosotros, Señor. El vivir del cuerpo de Cristo como nuevo hombre debería ser exactamente igual al vivir de Jesús. Al vivir de Jesús. La manera
que Jesús vivió en la tierra es la manera en que hoy nosotros, como el cuerpo de Cristo, como nuevo hombre, deberíamos vivir en la actualidad. ¿Por qué hay tantos años y el Señor quería regresar? Pablo aún decía que pensaba venir el Señor y recibirle en su venida. Pero mira, hay ya 2000 y pico de años. Pero nosotros los creyentes necesitamos, escucha, dice, despertar del sueño. Esto no es un sueño, esto es la realidad. Necesitamos vivir la realidad de Cristo. Estoy leyendo un libro de Witness Lee y él cuenta toda la historia de Watchman Nee y de su vivir en todo tiempo de cristiano, en sus comienzos, en todo. Y realmente, hermano, esto es algo maravilloso. Ellos vivían realmente al Padre, ellos vivían a Cristo, ellos expresaban a Cristo. Y ellos realmente, de verdad, el título se titula de este libro La historia de la Iglesia y las iglesias locales. La historia de la Iglesia y las iglesias locales. A mí me conmueve realmente el leer este libro. Oh Señor Jesús, necesitamos vivir esta realidad de Cristo en nosotros. Amén. Hay aquí unos versículos en Efesios, y mira qué versículo, y esto nosotros no lo creemos, lo siento, tengo que decir que muchos, el 99,99% de los creyentes no creen esto, lo creen doctrinalmente, pero vivir esta realidad, es que si nosotros vivimos esta realidad, cambiará totalmente todo nuestro ser. Aún nos consideraríamos los unos a los otros como superiores incluso a nosotros mismos, a cada uno de los hermanos. Pero no, nosotros queremos ser superior siempre. Siempre queremos, como dice el refrán, salir en la foto el primero. Ser ahí el que está en la delantera. El pastor y la pastora. La mujer del pastor. Y siempre queremos estar ahí. Pero, queridos hermanos, miren lo que dice. Aquí en Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas las sujetó bajo nuestros pies. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya no te puedes atrever a decir tú de qué iglesia eres, tú de qué iglesia vas. Dios ve solo una iglesia, donde todos los hermanos están juntos y en armonía. Tú puedes decir, ¿dónde está esa iglesia? Existe esa iglesia. Búscala que la hay. Ora al Señor que la hay. Y Él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escucha el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice el capítulo 2, el versículo 10. Te voy a leer la versión recobro del Nuevo Testamento. Cuando digo la versión recobro, como digo la Reina Valera, la Biblia de las Américas o Nueva Biblia Española, es un nombre. Y se puso versión recobro, porque recobra el texto al original griego. Y lo que quiere decir este versículo, capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura suya creado en Cristo Jesús, dice la Reina Valera. Aquí la versión recobro dice, porque somos su obra maestra. Somos su obra maestra. ¿Te imaginas cómo Él creó al hombre? Cuando tú ves al hombre con todos sus órganos, ¿eso no es una obra maestra? Señor Jesús. Dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice el versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. Escucha,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ese es el Dios que hoy hay dentro de nosotros. Él quiere crear de ambos un solo y nuevo hombre, donde todos los hermanos juntos y en armonía. Pero dice Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad vosotros le habéis oído, y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, dice que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y el 4 dice, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Hermanos y hermanas, ¿esto no es maravilloso? Esto es impresionante. Señor Jesús. Oh, yo diría, aquí me planto. No sigo más adelante hasta que tú, Señor, aplique, renueve, me remueva todo mi ser, Señor. Aplícate a mí vivir, Señor Jesús. Quiero realmente aprender. Por eso el título es Vivir en la realidad de Cristo, aprendiendo a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Maravilloso. Señor Jesús. La letra F dice, los 4 evangelios muestran, dice, el modelo de la vida de Dios. El modelo de la vida que Dios desea. El molde de la vida que puede satisfacer a Dios y cumplir su propósito. Escucha, aprender a Cristo, esto significa ser moldeado en el modelo de Cristo. Esto es, ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas, hermanos, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Somos llamados a qué? A ser moldeados a Cristo. Mira lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Como antes hemos leído. Si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Y es cuando ya dice despojado, renovado y vestido. Aleluya. Señor Jesús, te amamos, Señor. Punto 1 de aquí dice, la vida que él llevó sobre la tierra, dice que nos dejó un modelo según es revelado en los evangelios. Después él fue crucificado y resucitado para llegar a ser el Espíritu vivificante a fin de entrar en nosotros y ser nuestra vida. Y aprendemos de él según su ejemplo, no por nuestra vida natural, sino por él mismo como nuestra vida en resurrección, sino como por él mismo en nuestra vida en resurrección. Primera de Corintios 15:45 dice, también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente más el postrer Adán, dice que llegó a ser el espíritu vivificante, después de todo ese vivir humano, de ese nacimiento, de ese ir a la cruz, de morir, de entrar en el seno y en el corazón de la tierra. Dice que fue allí donde estaban los espíritus malignos, donde estaba la muerte, pero dice que la muerte no pudo retenerlo, la muerte lo expulsó, porque la luz no podía
realmente ellos no podían resistir esa luz, porque la muerte es tiniebla, pero dice que fue expulsado desde el corazón de la tierra para afuera, porque la muerte no podía retenerlo. Queridos hermanos, es maravilloso, Él venció la muerte, así que es maravilloso de que hoy nosotros, que estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sin que Él llegó a ser el postrer Adán, el Espíritu vivificante. ¿Para qué? Para mostrarse, para forjarse dentro de nosotros. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, ese Cristo que viene como el Espíritu que está dentro de nosotros, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces dice el apóstol Pablo, vosotros seréis, dice, manifestados con Él en gloria. Oh Señor Jesús, hermano, esto es maravilloso. Oh Señor Jesús. El punto número 2 dice, a medida, hermanos y hermanas, que nosotros estamos amando al Señor, nosotros tenemos contacto con Él y oramos a Él y automáticamente lo vivimos conforme al molde, a la forma y el patrón escrito en los 4 evangelios. De esta manera es como nosotros podemos ser formados, conformados a la misma imagen de este molde. Esto es lo que significa, hermano, lo que estamos hablando, aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Si nosotros queremos vivir en esta realidad del cuerpo, no en una organización, no en una denominación, no en una institución, no, un cuerpo orgánico. Cuando decimos un cuerpo orgánico, no decimos una organización, porque una organización es como una mesa que está cogida con tornillo, que está bien, está firme, pero no tiene vida, no se mueve, no es orgánica, es organizativa la mesa está. Pero nuestro cuerpo, tú comes y esa comida entra a la digestión, es digerida, es asimilada y una vez que está asimilada se va aplicando a cada célula de todo nuestro cuerpo para que nosotros podamos seguir viviendo. Hermanos, esto es un misterio, pero un misterio que dice que ahora se nos ha revelado. Antes era un misterio. Un misterio es algo misterioso, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero mira lo que dice en Efesios 1:9, dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oh, Él nos ha dado a conocer este misterio maravilloso. Dice, tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra alma es nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, y eso no tiene descanso. Siempre está ahí, dale que te pego, dale que te pego. Pero el Señor dice, y hallaréis descanso. ¿Por qué? Porque lo que era antes nuestra personalidad, nuestra alma, ha llegado a ser un órgano, y ahora nuestra persona es el espíritu. Por eso Pablo y la Biblia nos dice que permanezcamos en el espíritu, porque esa es nuestra persona ahora. Por eso dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, porque a los que antes llamó, también los conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, escucha, conforme a la imagen de su Hijo, para que realmente Cristo pueda ser el primogénito entre muchos hermanos.
Esto es algo maravilloso. Punto 3 dice, nuestra vida cristiana es una vida en Cristo y también una vida de Cristo en nosotros. Estamos en Cristo, quien es el molde, y Él está en nosotros como nuestra vida. De esta manera aprendemos a Cristo como la realidad que está en Jesús. Y esa realidad es la realidad del cuerpo de Cristo. Es la realidad del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 1:30, este versículo muy revelador, maravilloso. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Segunda de Corintios, dice 5:17, dice, de modo, oh, aleluya, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hermanos y hermanas, mira lo que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, dice, porque conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe? Que Pablo estuvo 3 años en Arabia, dice, aprendiendo de Jesús. Con razón, este Pablo fue transformado y pudo escribir, escucha, 14 epístolas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, y nos atrevemos a decir también, porque no hubo un escritor como este que podía escribir, Hebreo. 14 epístolas. Esto es asombroso, maravilloso, glorioso. Oh, que podemos ver un modelo en Cristo Jesús, pero vimos una réplica en Pablo y en muchos más hermanos. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de gloria de este misterio, dice, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Y este versículo glorioso, celestial, maravilloso del apóstol Pablo, que se atrevió a decir, Señor Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Porque el versículo 11, el que le sigue, dice que así, aunque nuestro cuerpo está muerto y el espíritu vive, dice, él también vivificará, dice, vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Maravilloso Señor Jesús. Dice la letra G. La realidad del cuerpo de Cristo es el vivir no individual, sino el vivir. La realidad del cuerpo de Cristo es el vivir corporativo de los Dios hombres que estamos siendo perfeccionados, los cuales viven la vida divina, dice, la vida divina
su nuevo hombre al negar la vida natural de su viejo hombre, conforme al modelo de Cristo, que es el primer Dios hombre. Estos Dios hombre perfeccionados, que somos nosotros que estamos siendo perfeccionados, llevamos una vida de iglesia propia de la ofrenda de harina. Es decir, esa ofrenda de harina era una harina fina, que era un trigo que había sido totalmente molido, y esa harina fina es el vivir humano que tuvo Cristo en la tierra, un vivir fino, maravilloso, un vivir lleno de espíritu, saturado de la resurrección y purificado, dice, por la cruz, como una duplicación del vivir humano de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti y de mí. Oh Jesús. Dice aquí Marcos 8:34, dice, llevando la multitud y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Mira lo que dice. Hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte, como nosotros hemos experimentado el ser sepultados juntamente con Cristo en su muerte, por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, asimismo también nosotros andemos en novedad de vida, porque si siendo enemigos, fuimos injertados en él, hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte. Este versículo es tremendo, os lo voy a repetir otra vez, hermanos y hermanas, es Romanos 6:5, porque si siendo injertado en él, hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, así que dice, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Romanos 8:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Yo he dicho 8, pero es el 6. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Con Cristo estoy, aquí donde se cumple eso, que con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Oh, más vive Cristo en mí. Maravilloso. Hermano, también el apóstol Pablo, él oraba en el capítulo 3 de Efesios. En Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el 17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado y cimentado en amor, arraigado y cimentado en amor, eso es lo que Dios desea. Señor, fortalece nuestro hombre interior, con el propósito, Señor, que tú puedas hacer tu hogar en nuestros corazones. Y al hacer tu hogar en nuestros corazones, tú quieras afianzarnos y arraigarnos en tu persona maravillosa. Por eso leímos antes en Primera de Pedro, mas para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, padeciendo por vosotros, dejándoos
un modelo para que ahora sigáis sus pisadas. Oh, y este versículo que viene aquí está puesto también, los hermanos han puesto este versículo aquí maravilloso. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, escucha, tu cuerpo es uno, esto lo dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno, pero nuestro cuerpo siendo uno, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Oh, esto es maravilloso. 12:24, porque el que en nosotros son más decoroso no tiene necesidad, pero aún dice que Dios concertó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Maravilloso, siendo uno él solo, el pan, siendo uno solo, el pan, el ejemplo de lo que estamos compartiendo, el pan es uno solo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, pues todos participamos de aquel mismo pan. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te amamos, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu vida en nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a quedarnos aquí con este sabor de boca, que hemos ido realmente conformándonos a la misma imagen de su Hijo. Y como hemos hablado y hemos leído el último, que nosotros lleguemos a ser un pan, donde ese pan es comida para la humanidad perdida hoy. Que seamos ese cuerpo corporativo y muchos puedan ser alimentados de este pan vivo, que es Cristo mismo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Queridos hermanos y hermanas, la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. Amén. Señor Jesús, ten misericordia de cada radio oyente, de cada persona que escuche este mensaje, Señor Jesús. Amén.